La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Para estudiar la Biblia tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos importantes. Dentro de ellos, el contexto del cual se está desarrollando la historia que estamos leyendo. Pero además de eso, tenemos que tomar en cuenta qué género es el libro que estamos estudiando, porque existen varios géneros dentro de los libros que están en la Biblia, que conforman un solo libro. Hoy vamos a estar reflexionando y profundizando sobre el increíble y muy conocido libro de Salmos. Este libro, como les decía, su género es poético, es poesía. Entonces tenemos que leerlo también tomando en cuenta ese elemento importante. Los salmos en realidad lo que muestran son muchas veces las diferentes etapas y emociones por las que atraviesa el corazón de cada creyente. En términos generales, eso se muestra a lo largo de salmos. Los salmos además son ideales para poder orar. Yo no sé si recuerdan, hace unos meses estuvimos estudiando cómo orar la Biblia. Y era increíble, o sea, yo la pasaba súper bien. Y yo empecé a leer de manera así, capítulo a capítulo, salmos desde inicio de año. Y ha servido para mí muchísimo el orar salmos. Es increíble porque nos ayuda a exaltar a Dios de manera creativa. No sé si les ha pasado, por nuestras oraciones constantemente son monótonas, repetitivas. Si nos grabáramos, en realidad nos daríamos cuenta y nos quedaríamos con la boca abierta de que estamos orando constantemente lo mismo. Los salmos, cuando oramos, los salmos nos libran de la terrible monotonía. Los salmos además fueron escritos, como toda la Biblia, por diferentes autores, aunque detrás de ellos era el mismo. Entonces tiene muchísimas cosas especiales para que ustedes y yo podamos disfrutarlo orando los salmos. Y además, cuando nosotros oramos, yo no sé por qué lo hacemos, porque Dios nos conoce mucho mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Dentro de nuestras oraciones tratamos como de aparentar o engañar a Dios diciéndole cómo estamos. Muchas veces no somos tan sinceros ni siquiera con Dios cuando oramos. Y cuando los salmos nos ayudan a orar, nos ayudan también a orar de manera correcta, a decirle: Dios, estoy así, estoy mal, la estoy pasando mal. Y David era un experto en hacer eso, así que si ustedes no han orado los salmos, los invito a que puedan hacerlo. Además, es que los salmos son increíbles porque, según algunos teólogos, dice que este libro tiene como propósito principal dar la gloria a Dios. Al final nos olvidamos de nosotros mismos y le damos la gloria a quien se lo merece. Y como les decía, los salmos son un libro poético y tenemos que tomar en cuenta qué tipo de poesía es. A ver, no les estoy dando una clase de poesía ni nada, no quiero que se vuelva como un estudio, pero tenemos que entender todo esto antes de entrar a los salmos. Los salmos tienen una característica importante en cuanto a poesía. Y esa característica se llama el paralelismo. No sé si lo han escuchado alguna vez, pero generalmente se estudian tres principales tipos de paralelismo, que son el sinónimo, el sintético y el antitético. No es el tema, pero si ustedes pueden estudiarlos en sus casas, les aseguro que lo van a leer desde otra perspectiva. Porque la poesía que nosotros generalmente conocemos, pues es la que rima, y esta poesía tiene otras características totalmente diferentes. Repiten ideas, dicen una idea y luego la dicen de otra manera, y ese es el arte y la creatividad que Dios ha puesto en la Biblia, que se puede disfrutar en salmos. Y bueno, con esto en mente y que nosotros podamos recordar durante toda la predicación, quiero invitarlos a que se pongan alegres, a que estén alegres. Unos me ponen cara así como que, ¿como de dónde? Sí, es muy difícil que cuando yo les diga pónganse alegres, ustedes se pongan alegres, o que su estado de ánimo cambie sin ningún motivo aparente.
Es muy complicado. Si viene un amigo tuyo y te dice, ponete alegre, y vos le decís, ¿por qué? O sea, siempre necesitamos una motivación para estar alegres, el por qué estar alegres. Y si no, nos va a costar mucho, si no tenemos esa motivación o esa razón, nos va a costar mucho estar alegres. Porque es que tenemos muy poca capacidad para que nuestro estado de ánimo cambie de la noche a la mañana sin ningún tipo de razón. Los no creyentes, los que no conocen a nuestro Señor, tienen una característica muy, muy fuerte y muy marcada. Y es que ellos generalmente están alegres cuando las cosas van bien. Si las ventas del mes llegaron a donde ellos querían o más, pues están alegres, están felices, celebran, hacen fiestas, van a cenas, te invitan a comer y todo. Pero si las metas no llegaron, yo no me lo quiero encontrar, porque generalmente se enojan, se frustran y su estado de ánimo es terrible. Por aquí cuando los universitarios que no son creyentes suspenden, pues muy probablemente su reacción no sea estar alegres, también sea estar tristes, molestos, enojados y así con muchas otras cosas más. Pero ¿saben qué? Muchas veces los creyentes también caemos en esta dinámica. Caemos en esta dinámica de que nuestra alegría depende de lo que sucede a nuestro alrededor. Y eso es sumamente peligroso. ¿Saben por qué? Porque muchas veces somos dominados y somos guiados por las emociones. Y yo no sé si les ha sucedido, pero si ustedes están tratando de conseguir algo y no lo consiguen, y sus emociones llegan y toman control de sus vidas, se puede tender a ser un desastre. Puede tender a que caigas en cosas profundas que cuesten salir. Probablemente te pongas muy, pero muy triste o muy, pero muy enojado y eso causa que tu alrededor haya desastre, tus relaciones sean un desastre, tu relación con Dios cambie totalmente. Las emociones como tal no son malas, porque de hecho son creación de Dios, pero tienen su tiempo, su momento y tienen que ser utilizadas de manera correcta. Y aquí van a ver una frase que no es el tema principal, pero que tenemos que tomarlo en cuenta también. Las emociones, como les he dicho a muchos de ustedes, probablemente antes, hace unos meses, las emociones son buenos servidores, pero muy malos amos. Las emociones son muy buenos servidores, pero muy malos amos. Cuando tu vida es manejada por las emociones, debemos de tener mucho cuidado. Cuando esto sucede, cuando nuestras vidas son dominadas por las emociones, somos como un barco a la deriva que va a ir a cualquier otro lugar menos a un lugar seguro. Y eso es sumamente peligroso. Así que ojo con las emociones. ¿Se están dominando o vos estás dominando a las emociones? Recordad, no son malas, pero cuando ellas pierden su propósito y el lugar que les corresponden, son muy peligrosas. Te quiero preguntar algo. ¿Te has subido alguna vez? ¿Has estado en un barco? ¿Has estado en una embarcación? Yo sé que algunos aquí han hecho cruceros, así por todo. Se han dado un buen, como decimos en Honduras, buen raite, que es como viaje. Y otros se han subido quizás en una balsita pequeña, no sé si aquí la conocen, una canoa, o incluso el catamarán que va de Cádiz al Puerto Santa María, que si no lo han hecho es espectacular, baratísimo, te lleva, te trae, y vas a comer al Puerto Santa María pizza, bueno, y los paisajes increíbles. O muy probablemente te has subido a una barquita chiquitita y lo has disfrutado. Cuando vos estás en una embarcación en el mar, en el agua, se pasa de lujo, ¿sí o no? Se pasa increíble. Cuando la cosa cambia, cuando la cosa se pone fea, es cuando la marea está un poco movidita, ¿cierto? O cuando llega una tormenta. Ahí ya no es tan agradable estar en un barco o estar en un ferry o estar en una embarcación. Ya no es tan agradable. Y yo tengo un par de amigos de la Marina, creo que así se le dice acá, navales. Y me dicen, cuando nosotros estamos en misión y si el mar está tranquilo, es un espectáculo. Tranquilo, estamos bien, comemos bien, dormimos bien, pero si hay una tormenta, eso es un desastre. De hecho, ya no pueden cocinar comida caliente, tienen que darles un sándwich, un bocata, porque es que si no, la comida sale volando, el agua sale volando, los vasos no están inestables, aun cuando las mesas están rígidas, que no se mueven, pero es que
el barco pierde la estabilidad total de todas las cosas que están dentro. Además, yo no sé si ustedes sabían, a mí me ha causado mucha impresión, pero las camas de estos barcos, muchos tienen cinturones, como los carros, como cinturones de seguridad. ¿Por qué? Porque si hay una tormenta muy grande, muchos han salido volando de sus camas y se han despertado todos golpeados. Entonces tienen que amarrarse porque si las cosas se ponen feas en el mar, tienen que estar pues seguros. Y me decían ellos, mira, cuando el barco está en medio de una tormenta y no hay puerto cerca para asegurarnos, no hay de otra que resignarnos. No hay de otra de que entender que estamos en un lugar donde no podemos escapar y que hay que pasar la tormenta. Y es un poco triste porque es que en medio del mar, ¿para dónde agarras? O sea, no puedes decir, bueno, ya vengo, cuando se calme esto regreso. Pero muchas veces el barco sí tiene oportunidad de poder llegar a puerto y refugiarse si la cosa se pone muy fea, o desviarse de su misión para salir de la tormenta. Y muchas veces nuestra vida es así, a la deriva. Nuestro barco, nuestra vida, está en medio de tormentas y no sabemos para dónde tomar. Está siendo golpeada constantemente por tormentas que no sabemos qué hacer, que estamos en medio del mar y no sabemos hacia dónde llegar. Y les mencionaba las emociones, porque cuando llegan estas tormentas es muy fácil que las emociones sea quien dirija nuestro barco. Y como les decía, nos va a llevar a cualquier otro lugar, menos a un lugar seguro. La predicación del día de hoy tiene como título Puerto Seguro. Puerto Seguro. Así que te animo, si estás tomando nota, puedas apuntarlo para que lo puedas recordar. Cada vez que puedas ver el puerto de Cádiz o cualquier otro puerto, puedas recordar todo esto que vamos a hablar el día de hoy. Y mira, las películas, las series siempre dejan lo mejor para el final. O bueno, películas tan malas, pues no, porque ayer vimos una y fue tan mala que el final, fatal. Pero lo bueno es que hoy te voy a decir la conclusión y el final de la predicación. Con esto que te voy a decir ahora, nos podríamos ir. Nuestro puerto seguro, nuestro único puerto seguro es la persona de Jesús. Nuestro único puerto seguro es la persona de Jesús. Con esto en mente nos podríamos ir tranquilos, pero necesitamos conocer más acerca de este puerto seguro. Necesitamos saber algunas verdades de este puerto seguro. Si es la primera vez que vienes a una iglesia o escuchas por primera vez acerca de Jesús, quizás esto no te haga sentido, pero tranquilo, tranquila, que ojalá el Señor haga un milagro hoy y al final de la predicación o en medio de la predicación sí te haga mucho sentido. Eso ha sido mi oración durante todos estos días y ojalá así sea. Entonces hoy vamos a estar navegando en los Salmos y les invito a que todos busquen su Biblia, donde esté, en su celular, en su tablet, en físico, y puedan buscar Salmos 100. Nos vamos a mover por Salmos 100. Vamos a navegar en lo profundo y el espectacular Salmo 100. Es un salmo que probablemente lo conoces muy, pero muy bien. De hecho, algunos de ustedes me lo han dicho de memoria. O sea, me lo han dicho de memoria porque es un salmo muy corto, solamente tiene 5 versos y es un espectáculo. Así que te pido que pongas mucha atención a lo que vamos a leer a continuación, ¿ok? Yo tengo Reina Valera Contemporánea. Si tenés otra versión, pues no hay problema. Vamos a leerla. Dice así, Salmos 100. Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan a su presencia con regocijo. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y de Él somos. Somos su pueblo, somos las ovejas de su prado. 4. Entremos por sus puertas y por sus atrios, con alabanzas y con acciones de gracia. Alabémosle, bendigamos su nombre. Verso 5. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su verdad permanece para siempre. Es bien curioso que este salmo se dice que en muchas ocasiones podría haberse usado por los sacerdotes fuera del templo para invitar a la gente que entrara al templo
e hiciera lo que el Salmo dice, cantar alegre, sirvan alegre. En hebreo la palabra alegre significa rúa, que en realidad es un vocablo que se utiliza para poder expresar grito de victoria. Que decía Marta hace poco hablando de la victoria y me llamaba muchísimo la atención. Y además, esta palabra, como comienza el verso, canten alegres, quiere decir proclamar con fuerte voz, expresar la alegría que hay en el interior y que no se puede detener. Yo no sé si les ha pasado que tienen algo aquí, una alegría increíble que no saben y no la pueden detener y tienen que sacarlo y gritan y pues algo así. Algo así se refiere el primer verso. Pero, ¿qué les parece si leemos de nuevo el verso 1 y el verso 2 de manera más lenta y podamos ver esto? Dice el verso 1, canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Yo tengo una pregunta. Aquí nos está invitando a cantar alegres, pero ¿qué pasa cuando no queremos cantar alegres? Porque estoy seguro que te ha pasado. ¿Qué pasa cuando las cosas no van tan bien y eso causa que nosotros no querramos cantar alegres? Cantar no y alegres mucho menos. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Pero es que el verso 2 nos invita y dice, sirvan al Señor con alegría. A ver, hay días en los cuales yo no quiero servir. ¿Te ha pasado? Y no quiero servir mucho menos alegre. Pero ¿por qué no queremos cantar y por qué no queremos servir con esta actitud? Es que esto muchas veces pasa porque nuestra barca está siendo golpeada por tormentas y estamos siendo llevados o tenemos un capitán que nos lleva a un lugar lejos del puerto seguro, que es Jesús. Muy probablemente sean las emociones. Y a los cristianos nos pasa esto constantemente. Y no estoy adivinando nada, te lo digo porque a mí me ha pasado y porque a mí me pasa. Porque somos mucho más parecidos de lo que nosotros creíamos. Tus luchas muchas veces han sido mis luchas. La lucha del que está a tu lado ha sido tu lucha muchas veces. Entonces nos parecemos muchísimo y tenemos momentos donde cantar alegre, servir alegre, no es lo que queremos hacer. Pero quiero que veamos algunas verdades que nos van a acercar a puerto seguro y que van a provocar que esa situación cambie y que nosotros podamos cantar alegres y servir con alegría, como dice el Salmo. Así que, ¿qué les parece si ahí con sus Biblias, les invito, vamos a estar leyendo todo el capítulo nuevamente, vamos a leer a partir del verso 3, el verso 3 y vamos a ir parando poco a poco. Dice el verso 3, reconozcan que el Señor es Dios. El Señor es Dios. Y con esto llegamos a la primera verdad. Dios es Dios, yo soy yo. Y es que muchas veces cuando la tormenta llega a nuestra barca y está golpeándola, nosotros nos esforzamos muchísimo por salir de ese problema, por salir de esa situación. Y tenemos que entender algo. Dice el verso, reconozcan que el Señor, o sea, tu Señor, si el Señor Jesús es tu Señor es Dios. Es que no sé si lo entendemos muy bien, pero es que te estoy diciendo, y la Biblia nos está diciendo que el Señor es Dios. ¿Y quién es Dios? El creador de los cielos y la tierra. ¿Quién es Dios? Dios es el que hace que el sol salga cada mañana. Y mira, el Señor está por encima de todo y de todos. Él no tiene ningún jefe. Él no tiene nadie que le diga, Dios, hoy tenés que entrar a las 8 y salir a las 5. No, es que Él es el que manda. Él es Dios. Y ese Dios es tu Señor. No sé si me estoy dando a entender de manera sencilla, pero lo que te quiero decir es que no hay nadie más que Él. Y el verso dice, reconozcan que el Señor es Dios. Nos está invitando a que sepamos, reconozcamos que nuestro Señor es Dios. Y yo te quiero decir, muchas veces nos olvidamos de esto y lo hacemos al revés. Y creemos que yo soy yo y Dios es Dios. Pero no, Dios es Dios, yo soy yo. Él todo lo sabe, todo lo puede. Él es soberano, indomable, poderoso. Él es Dios.
Y cuando entendemos esto y estamos en medio de nuestra barca, en medio de una tormenta, el Señor, mi Señor es Dios, puedo llegar a puerto seguro. Puedo llegar a estar seguro en el Señor. Debemos reconocer nuestras limitaciones y reconocer todas las cualidades que nuestro Señor tiene y entender que lo necesito. Porque es que muchas veces a los creyentes se nos olvidan cosas claves. A, B, C, se nos olvida. Nuestro Señor todo lo puede. Todo lo puede. Y yo no sé, a veces perdemos de vista de cómo es Dios. Yo no sé si les pasaba, pero cuando yo era muy pequeño, cuando tenía 6, 7 años, yo miraba la ropa de mi papá y yo decía, mi papá es un gigante. Los zapatos de mi papá eran grandísimos, yo me los ponía, yo me podía meter adentro de él casi, sus camisas gigantescas que parecían sábanas de cama, sus pantalones. Y yo decía, mi papá es gigante, es el más grande, mi papá es muy grande. Cuando crecí me di cuenta que era grande, pero no tanto. Y bueno, hoy ya siempre ha sido un poco más alto él, pero yo ya soy casi como él de alto. ¿Qué les quiero decir? Muchas veces esto nos pasa con el Señor. Cuando lo conocemos, vemos a nuestro Dios tan grande como es. Pero a medida pasa nuestra vida espiritual, lo vamos viendo y lo vamos haciendo más pequeño, más pequeño. Con mi papá era verdad, él ya no es tan grande como yo lo veía. Pero mi Dios no ha cambiado. Mi Dios sigue siendo grande, grande, grande. Increíblemente grande y poderoso. Hoy te invito a que puedas ver a Dios como realmente es. Dios todopoderoso, totalmente soberano. Y Él te puede sacar de la tormenta en la que estás, en la que está tu barca, o probablemente diga que no. Pero podemos estar felices aún en medio de la tormenta, entendiendo y viviendo esta verdad de que Dios, nuestro Señor, es Dios y llegar a puerto seguro. No sé qué estás pasando, a mí me llama muchísimo la atención lo que Marta decía en la presidencia porque va muy conectado con esto. Pero cuando vos entendés quién es tu Señor, es muy fácil llegar a puerto seguro. Y llegar a puerto seguro no significa que la tormenta ha acabado, pero de que sí estoy seguro, porque mi Señor es Dios. ¿Qué les parece si seguimos leyendo el verso 3? El verso 3 dice, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y de Él somos. Nos quedamos ahí con eso, y de Él somos. Y llegamos a la segunda verdad. La segunda verdad es en sus manos. En sus manos. Una vez que experimentamos la gracia, el milagro del nuevo nacimiento y sos un verdadero hijo de Dios, ya nadie ni nada puede separarte de Él. Ni la tormenta más fuerte puede alejar al Padre de su Hijo. Estamos completamente seguros en sus manos. Yo les voy a hacer una pregunta y se contestan ahí en su corazón, pero de manera real. ¿Hay algún lugar más seguro que estar en las manos de Dios, de nuestro Padre? ¿Hay algún lugar más seguro? Pero es que nos encanta, decimos que no, pero nos encanta salir y alejarnos de Él y no verlo como realmente es. Pero déjenme decirle, si Dios ya ha hecho ese milagro de salvación en tu vida, no hay lugar más seguro y nada, ni nadie te va a poder separar de Él. Mira lo que dice Romanos 8:35. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. No dejes que ninguna tormenta te engañe. Estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Dice el verso, de Él somos. De Él somos. Y ya nadie puede decirle, Dios, te lo quito. Nadie. Nadie puede abrirle la mano a nuestro Dios y sacarnos de su poderosa mano. Yo sé que todos aquí cuando hemos sido muy pequeños, vamos a dar ejemplos, ilustraciones para poder entender todos los puntos con los padres. Yo no sé si cuando eran muy pequeños te pasaba que te enfermabas y llegaba un momento donde probablemente estabas solo y te daba mucho miedo. A mí me pasó, hubieron muy pocos momentos, pero me pasaba, estaba muy pequeño, estaba solo y me sentía mal y me sentía muy, muy inseguro, o sea, porque mi mamá no estaba cerca. Una vez mi mamá llegaba, me abrazaba y me empezaba a decir cosas y aun cuando la fiebre seguía, yo me sentía seguro, porque mi mamá estaba ahí. Y yo no sé si te pasa con tus hijos o si te ha pasado con tus papás,
Pero así es Dios. Y lo increíble es que mi mamá sí se iba a veces, no estaba, pero es que Dios nunca se va. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero lo que quiero decir es que Dios está con vos ahí siempre. O sea, Él nunca se va. Y así deberíamos de ser y sentirnos seguros en sus manos, como me sentía yo cuando mi mamá llegaba. La fiebre no se iba, pero me sentía seguro porque los brazos de mi mamá me arropaban. Y esos brazos del Señor nos siguen arropando siempre. Y el Salmo 100 tiene muchísimas más cosas que tenemos que ver. Y el verso 3 lo volvemos a leer. Dice, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y de Él somos. Y dice ya para terminar, somos su pueblo, somos las ovejas de su prado. Y esta verdad nos lleva al tercer punto, a la tercera verdad. Oveja negra, pero su oveja. Espero se entienda. Muchas veces no les pasa que tenemos un primo en la familia que dice todos los tíos, uy, esa es la oveja negra, ese hay que tenerle cuidado, ese está repitiendo como la cuarta vez en el instituto. O sea, siempre hay alguien que le decimos la oveja negra, ¿verdad? En la familia o amigos, que no es como el ejemplo a seguir, pero todos aquí, todos, sin excepción, somos la oveja negra. Todos aquí somos malos. Todos aquí, aunque estemos en el proceso de santificación, seguimos pecando, seguimos contando chismes, seguimos hablando mal del que está a nuestro lado, seguimos viendo mal al que no conoce del Señor y seguimos haciendo cosas que nos recuerdan que seguimos siendo ovejas negras, pero ¿saben qué? Aunque seamos ovejas negras, seguimos siendo sus ovejas. Eso no cambia y ese es lo poderoso de lo que nos dice este salmo, porque somos sus ovejas. Y lo importante es que Él es mi pastor. ¿Y qué hace el pastor por sus ovejas? ¿Qué hace el pastor por sus ovejas? Las alimenta, las cuida, las guía, las protege. Y cuando viene un león o un oso a comérselas, Él da la vida por sus ovejas. ¿Sí o no? Él da la vida por sus ovejas. Yo no sé si ya les suena algo a lo que Jesús ya hizo por nosotros. Él dio la vida por sus ovejas. Y dice la palabra que somos sus ovejas, o sea que Él es nuestro pastor. Yo no quiero tener otro pastor que no sea nuestro Señor. Yo no quiero tener otro pastor que no sea mi Dios. Y lo interesante es que cuando una de sus ovejas se pierde, deja las 99 y va por mí. Así que, haciendo un pequeñito paréntesis, si hoy vos sos de esas ovejas que se ha alejado del Padre, tranquilo, seguís siendo su oveja. Y muy probablemente Él ya está yendo por vos. Y te está recordando, sos mi oveja, te amo con amor eterno. Y ¿sabes qué? Di la vida de mi hijo por vos. Si eso no conmueve tu corazón, tenemos un grave problema. Entonces, somos su oveja. Y mira lo que dice Juan 10:14. Yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y mira lo que dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Esta verdad también tiene que llevarnos a puerto seguro. Saber de que Dios es mi pastor. Aun cuando yo he metido las patas, no sé si se dice así aquí, aun cuando he metido las de andar, decimos en Honduras, Dios sigue siendo mi pastor y Él va a buscarme y podés regresar también vos a sus brazos sin ningún problema, porque seguís siendo su oveja. Esta verdad te tiene que llevar a puerto seguro. Y mira esta frase, mira lo que dice acá: Dios no pierde ninguna de sus ovejas, ni tampoco tu barca en medio de la tormenta. Dios no va a perder ninguna barca. Si Dios tiene una barca en el mar, si Dios tiene tu vida, Él la va a cuidar. Y Él no la va a perder, te lo aseguro. Te lo aseguro que Él no la va a perder. Nunca ha perdido una barca, nunca ha perdido una oveja. Y no vas a ser la excepción. Y bueno, mira, estábamos en el verso 3 y vamos a saltar al verso 5. El 4 lo vamos a dejar para el final, ¿ok? Entonces el verso 5 dice lo siguiente: el Señor es bueno. Y nos quedamos ahí.
el Señor es bueno. Y con esto vamos a la siguiente verdad. La siguiente verdad que nos va a llevar a puerto seguro. Y yo no sé cómo lo represento. No sé, algo más sencillo que esto no pude hacerlo. Es B-U-E-N-O. Dios es bueno. Entonces les voy a pedir algo. Quiero que todos digan bueno cuando yo diga Dios es, y lo vamos a repetir, ¿ok? Yo voy a decir, Dios es bueno. Eso tenés que decírtelo a vos mismo. Cuando la tormenta esté golpeando tu barca, repetite, Dios es bueno. Dios es bueno. El Señor es bueno, no quiere tu mal, ni busca molestarte. Él quiere tu bien, aunque el proceso sea confuso, doloroso y engorroso. Dios sigue siendo bueno siempre. Creo que esto lo he contado a algunos de ustedes, pero cuando yo era muy pequeño, a ver, es que yo tengo de historias. Cuando era muy pequeño, a mí no me gustaba hacer tareas. Entonces, hacía algo que no estoy muy orgulloso de decirlo, pero bueno. Yo cuando llegaba a mi casa, mi mamá me decía, Arnaldo, las tareas. No, yo no tengo tareas. ¿Cómo que no tenés tareas? Me decía. Séame los cuadernos. Y efectivamente, ni una tan sola tarea. Y mi mamá dice, qué raro. Bueno, puedes ir a jugar, me decía yo, feliz de la vida. Eso me duró algunos meses, hasta que un día el señor del bus, del autobús que me llevaba de la escuela a la casa, estaba muy pequeño, no estaba grande, estaba pequeño, por si están pensando mal de mí. Cuando estaba muy pequeño, sucedía eso y el señor del bus le dijo a mi mamá, mire, su hijo hace algo bien raro en el autobús cuando se sube de la escuela. ¿Qué hace? Le dice. Pues él, mire, va arrancando hojas y las va tirando en el autobús. Dice, ¿en serio? Le dice. La llaman a mi mamá a la escuela. Mire que Arnaldo no presenta tareas desde hace meses. ¿Cómo? Le dice. Si es que no le dejan. ¿Cómo que no? Si le dejamos un montón de tareas. Ay. Cuando llega a la casa, ni les cuento eso, pero cuando llega a la casa me la gané. ¿Qué pasa? Desde ese día mi mamá se sentaba todos los días a hacer las tareas conmigo. Y vieron Dios que me daba. ¡Pah! Me daba porque yo no quiero hacer tareas. ¿Y saben qué hizo? Contactó a una de mis compañeras, que tengo que perdonarla, han pasado como 20 años y no le he perdonado, y le decía, yo te voy a llamar, le decía mi mamá a ella, para preguntarte qué tareas le dejaron a Arnaldo. Y ella era tan mala, mi compañera, que no esperaba que mi mamá la llamara. Ella llamaba a mi mamá y le decía, le dejaron tareas de estudios sociales, de ciencia, de matemáticas, y yo en la escuela le dejé de hablar desde ese día. Pero lo que les quiero decir es que muchas veces Dios permite algunas cosas que no son tan agradables como mis tareas, que es un ejemplo totalmente sencillo, pero que son buenas para mí. Las tareas las necesitaba. No me gustaban, no las quería hacer, no, pero las necesitaba. Y Dios muchas veces permite que nuestra barca sea golpeada porque las necesitamos. Entonces, pero lo importante es que mi mamá seguía siendo buena y quería lo bueno para mí. Para que entendamos esto, Dios todavía sigue siendo bueno y quiere lo mejor para mí. Siguió siendo su oveja y quiere lo bueno para mí. Debemos entender que el Señor, además de ser bueno, es soberano. Y como me decían algunos de ustedes, no tenemos que entenderlo. Dios es bueno y soberano y no necesariamente tenemos que entenderlo. Para esto te invito a que leas el libro de Job. Por ahí te va a dar un par de líneas interesantes acerca de esto. Pero ¿qué les parece si seguimos leyendo el verso 5? El verso 5 dice, el Señor es bueno, su misericordia es eterna. Y nos paramos en su misericordia es eterna. Esto lo decimos constantemente como los buenos días, como las buenas noches, ¿sí o no? Los cristianos somos expertos en decir, su misericordia es buena, su misericordia es eterna, pero muchas veces no entendemos qué significa esto. E incluso confundimos la diferencia entre misericordia y gracia, que se lo voy a decir aquí rapidito en palabras sencillas. La misericordia retiene el castigo que merecemos. La gracia otorga una bendición que no merecemos. La repito, la misericordia retiene un castigo que sí merecemos y la gracia otorga una bendición que no merecemos. Y dice la Biblia que su misericordia es eterna. Cantábamos eso y mirábamos eso en la presidencia. Su misericordia es eterna, es eterna. Dice Salmo 106.1. Salmo 106.1 dice, aleluya, alabemos al Señor porque Él es bueno y porque su misericordia permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si la misericordia es retener un castigo que merecemos y si su misericordia es para siempre y eterna, ¿qué quiere decir esto? Que Dios no nos está tratando como merecemos ser tratados.
que Dios no nos está castigando por cómo somos. Y mira lo que dice Salmo 52, 8. Pero mírenme a mí, soy como un verde olivo en la casa de Dios y en su misericordia confío ahora y para siempre. ¿Vos confías en la misericordia de Dios o no confías en la misericordia de Dios? Pregúntate ahí en tu corazón, en tu mente, ¿confías en la misericordia de Dios o no confías en su misericordia? O solamente la cantamos aquí, pero cuando salimos se nos olvida que su misericordia es eterna. Y el Salmo 52, que casi predico de esto, casi, porque me encantó, decía, su misericordia es constante. O sea, no para. No es que hoy hay, mañana no hay. Y dice que la misericordia hay suficiente para cada día. Hay misericordia para cada día. Es confiable y real. Y estoy seguro que Dios ha tenido misericordia con tu vida. Y Él la sigue teniendo. Yo te voy a pedir que mires hacia atrás. Mira hacia atrás de tu vida. ¿Ha tenido misericordia con Dios con vos? Mira hacia atrás. Mira hacia atrás de tu vida. ¿Ha tenido misericordia Dios con vos? Estoy seguro que sí. Y si tuviéramos la capacidad de poder ver al futuro, podríamos ver su misericordia. Porque su misericordia va a ser eterna, eterna, eterna. ¿Y sabes qué? La misericordia es como esto. Vamos a ver si lo trato de vamos a explicarlo bien. Estás en tu barca, miras hacia adelante en medio del mar, de alta mar, y miras agua. Miras hacia atrás y miras agua. Miras a la izquierda, miras agua. Miras a la derecha, miras agua. Y eso es la misericordia de Dios. Aun cuando el mar se acabe, su misericordia no. Pero así podemos ver su misericordia. Y estoy seguro que Dios te ha tratado con misericordia y me ha tratado con misericordia siempre. Y lo mejor es que es abundante. Pero eso nos debe animar y nos debe llevar a confiar más en Él. Y no a vivir una vida en desorden y decir, bueno, como Dios es misericordioso y su misericordia es eterna, pues yo vivo como quiera. No, me motiva a ser más agradecido y a vivir una vida como a Él le agrada. Y esta verdad de su misericordia es eterna. ¿Estás siendo golpeada tu vida por una tormenta? Recordá, Dios es misericordioso y su misericordia es eterna. Y esta verdad te lleva a puerto seguro. En definitiva, lo que hace es que te lleva a puerto seguro. Te va a llevar a puerto seguro. Y bueno, vamos a ir terminando de leer este salmo. Dice, por último, dice, su verdad permanece para siempre. Todo lo que está en la palabra del Señor es verdad. Todo lo que el Señor diga es verdad. Y Jesús mismo es la verdad. El Señor cumple su promesa y ha prometido, yo no sé, bueno, ha prometido muchísimas cosas, pero yo no sé si conoces estas promesas y yo te animo a que leas la Biblia y conozcas, descubras, disfrutes, saborees las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar conmigo todos los días. Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Prometió nunca abandonar. Prometió que terminaría su obra en mí. ¿Ves tu vida y es un desastre? Tranquilo. La mía también es un desastre. Pero Dios prometió terminar la obra en nosotros. ¿Depende de nosotros? No. Si dependiera de nosotros, ahí estaríamos preocupados. Pero depende de Dios. Y Dios ha prometido que va a terminar esa obra en nosotros. Así que esa es la verdad. Y si todos los puntos anteriores, todas las verdades que hemos visto, realmente son verdad, deberíamos de confiar en ellas. Si todo lo que hemos visto antes de que Dios es bueno, misericordioso, somos ovejas, si son verdad, podemos llegar a puerto seguro. Podemos estar cerca de Jesús. Cuando tu barca sea golpeada por la tormenta, cuando las cosas no salgan como te lo esperabas, recordá estas verdades que seguro, segurísimo te llevan al puerto que necesitamos, al puerto seguro. Y vas a poder, como decía el primeros versos, cantar y servir alegres en medio de la tormenta. Vas a poder cantar y servir alegre, aun cuando la tormenta siga. Porque ya vimos que hay razones de sobra para que aun cuando estemos en nuestra barca con miedo, con terror, porque está siendo golpeada por muchas cosas, podamos decir, Dios sigue siendo bueno. Dios es misericordioso. Yo soy su oveja. Todo lo que dice su palabra es verdad. Y si vos te predicas esto, te aseguro que vas a llegar a puerto seguro. Tenemos razones de sobra ahora
para hacer lo que dice el verso 4. ¿Se acuerdan que nos saltamos el verso 4? Pues vamos al verso 4. El verso 4 dice, entremos por sus puertas y por sus atrios, con alabanzas y con acciones de gracia, alabémosle, bendigamos su nombre. ¿Se acuerdan al inicio cuando les dije, estén alegres? No había ninguna razón, pero hoy ya hay razones de sobra. Hoy ya podemos venir y cantar alegres y servirle al Señor y a nuestros hermanos y a donde estemos alegres, porque hay razones infinitas de poder hacerlo. Mira lo que dice esta frase. Con o sin tormenta necesitamos estar en puerto seguro. ¿La estás pasando bien? Puerto seguro. ¿La estás pasando mal? Puerto seguro. ¿La estás pasando más o menos? Puerto seguro. Cuando sea, puerto seguro. ¿Quién es puerto seguro? Jesús. Te repito todas las verdades que hemos visto en esta mañana. Salmo 100 nos dice que nuestro Señor es Dios. Dios es Dios, yo soy yo. También nos dice que somos suyos, estamos en sus manos, totalmente seguros. La tercera nos decía que somos sus ovejas. Él es nuestro pastor y aunque sea una oveja negra, sigo siendo su oveja. También nos decía que Dios sigue siendo bueno. Él quiere lo mejor para vos, para mí, y no busca tu mal, aunque el proceso sea engorroso. También nos decía que su misericordia es constante, no cambia, es todos los días, y la puedes disfrutar. Y también nos decía que todo lo que dice Él en su palabra, Él mismo es la verdad. Y con esto quería contarles algo. Yo tenía la tentación de poder predicar de otra cosa. Yo empecé a leer Salmos en enero. En enero empecé a leer Salmos de manera sistemática, así, capítulo tras capítulo, me quedaban algunos capítulos. Y el 52, uno de los capítulos que yo dije, este voy a predicar. Pero cuando llegué al Salmo 100, yo dije, tiene que ser esto, porque Dios lo ha tratado conmigo. Y les cuento rápido, yo salí de Honduras hace 3 años y pico, pero antes yo había salido de mi casa y había estado viajando a otras ciudades por trabajo o por hacer otras cosas y me tocaba vivir solo, y nunca me había pasado lo que me ha sucedido en los últimos meses. Y aquí estoy abriendo un poquito mi corazón. Yo sé que algunos ya lo conocen, pero cuando me mudo, me voy para Honduras en enero, luego regreso y me voy para Barcelona, otra vez otra ciudad nueva, gente nueva, iglesia nueva, trabajo nuevo, y digo, Señor, y empecé a pasarla mal, emocionalmente, porque empecé a creerme un montón de mentiras. Las emociones llevan a mi barca lejos del Señor, lejos. Y un día llegué a Salmo 100, y el Señor me decía, yo soy tu pastor. ¿Y saben qué hice? Me quedé en Salmo 100 desde entonces, ya voy muy adelante, pero me quedé en Salmo 100, y todos los días me digo estas verdades, porque yo tiendo, como todos ustedes probablemente, a alejarme de esas verdades. Y estas verdades me regresan al Señor. Le he pasado fatal muchos días, pero esto me ha salvado. Salmo 100 me ha salvado. Y les predico esto no porque es teoría, sino porque ya ha sido práctica en mí. Si sirvió conmigo, estoy seguro que va a servir con ustedes. Así que yo les animo que puedan disfrutar, ver Salmo 100 como es y predicarte estas verdades, porque estoy seguro que aquí todos tenemos algo con lo que estamos luchando. Todos estamos en una tormenta. Todos estamos con una barca que no hayamos cómo tapar. Los orificios de nuestra barca se está metiendo el agua y no sabemos qué hacer. Muchas veces queremos saltar esta barca. Y les digo esto, y agradezco un montón a los que están aquí, un montón me han llamado, me han escrito, porque aunque vengamos acá a predicar, que pareciera que somos buenos en lo que hacemos, pero en realidad somos muy malos, la pasamos mal. Y necesitamos estas verdades. Entonces necesitamos que como iglesia nos prediquemos estas verdades también. Nos las digamos. Si a mi hermano se le olvidó decir que Dios es misericordioso, hey, no se te olvide que Dios es misericordioso. Y decirle estas verdades al hermano que está a tu alrededor. Y esto lo puede llevar a puerto seguro. Yo estoy en puerto seguro, pero hay días que no. Y esto es una realidad que tenemos que entender y comprender. El cristiano no siempre está bien. Ni nuestro pastor, ni los líderes, nadie. Hay días que son muy malos. Y necesitamos ayudarnos unos a otros con la Biblia, con su palabra. A mí me salvó Salmo 100. Si necesitas algo, ayuda, Salmo 100 te aseguro que te va a ayudar. Sé que hay muchas personas que nos visitan por primera vez, que han venido a la iglesia y probablemente todo lo que te he dicho no tenga sentido para vos y estés preguntando ¿quién es Jesús? O sea, ¿quién es Jesús? Yo he escuchado que Jesús vivió,
Yo te voy a contar rápido una historia, la historia más grande, la mejor historia de todos los tiempos. Todos los que estamos aquí en el mundo somos malos, somos totalmente pecadores. Ante los ojos de los hombres, no tan malos como para meternos a la cárcel, pero ante los ojos de Dios, todos somos igual de pecadores. Estábamos muertos. ¿Y qué hacía que nosotros tengamos esta condición? Que no podamos acercarnos a nuestro Dios. Lo que merecíamos nosotros al momento de morir en esta tierra era que nos viviéramos eternamente separados de Dios. Pero Jesús vino y vivió una vida totalmente perfecta que vos y yo no podíamos vivir. Tomó tu lugar y mi lugar, vivió de manera perfecta, fue a la cruz. Esta vez sí, para salvar la barca de una vez y para siempre. Y dice la Biblia que si vos crees esto, tenés vida eterna. Pero para eso nosotros tenemos que entender, comprender de que somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos. Y Dios, que es el que hace la obra, te puede salvar. Puedes sentirte sucio, pecador, hasta aquí. No hay ninguna diferencia entre vos y yo. No hay ninguna diferencia entre el que está en la cárcel y yo. Ante los ojos de Dios somos malos, pero Jesús tomó mi lugar y me salvó. Y dice que si crees esto, tenés vida eterna. Ese es el mensaje de salvación. Y Dios puede salvar tu barca de la tormenta, sí, pero es que te puede salvar de manera eterna. De manera eterna. Y concluyo con esto. El primer elemento esencial para la adoración es el conocimiento de Dios. Lo repito, el primer elemento esencial para la adoración es el conocimiento de Dios. Y este conocimiento te tiene que llevar a alabarlo y a cantar. Lo que hemos hecho en Salmo 100 ha sido conocer un poquito más de Jesús. Y cuando vos conoces un poquito más de nuestro Señor, te lleva a cantarle, te lleva a alabarle. El Salmo 100 comienza, canten alegres al Señor. Y después dice, sirvan al Señor alegres. Pero ahora que entiendo cómo es Dios, ahora yo le puedo cantar. Ahora yo le puedo servir. Porque entiendo quién es Él. Porque entiendo lo que ha hecho por mí. Conocerlo te lleva a puerto seguro. Te lleva a cantarle, te lleva a servirle. He dicho alrededor de 6 verdades acerca de Dios. Y como yo los conozco, porque me conozco, las cosas se nos olvidan muy fácilmente. Yo quisiera que tomaras una de estas verdades y la pusieras en práctica esta semana. Y yo te retaría que lo hicieras y que te repitieras y te predicaras todos los días una verdad. No las 6. Si pudiera las 6, perfecto, pero una es suficiente. Y para ayudarlos, pueden buscar debajo de sus sillas. Hay un papelito pegado y lo pueden arrancar, búsquenlo. Y ahí está una verdad. Y esa verdad la pueden guardar. La pueden abrir, la pueden guardar en su celular, en donde lo puedan ver y puedan repetirse, puedan predicarse esta verdad. Así que te animo que esta verdad sea tu verdad durante esta semana y te aseguro que vas a estar en puerto seguro. Ok, ¿qué les parece si me acompañan a orar? Y antes de orar, quisiera preguntarles algo. Les quiero preguntar algo súper importante. Quiero que rápidamente, traigan a su mente cuál es la tormenta que está golpeando hoy tu barca. ¿Cuál es la tormenta que está golpeando hoy tu barca? Te aseguro que antes de que yo terminara de decirlo, ya lo sabías, ya lo habías recordado. Así o más rápido tenemos que recordar esta verdad que tenés en tus manos. Necesitamos traer primero estas verdades a nuestra mente y corazón antes que la tormenta que está golpeando nuestra barca. Podemos llegar a puerto seguro, te lo aseguro. Podemos llegar a puerto seguro. Oramos. Padre, muchísimas gracias por todas estas verdades maravillosas que día a día nos salvan, que día a día nos recuerda quién sos vos y de quién dependemos. Muchísimas gracias por tu misericordia, por tu verdad, porque sos bueno, porque sos increíble, porque no hay nadie como vos, porque vos sos Dios y no hay nadie por encima de vos. Y lo más increíble es que soy tu hijo, soy tu oveja, para siempre. Muchas gracias por esta verdad y te pido por todos mis hermanos aquí en la iglesia y por mi vida también, que si estamos pasando por una tormenta, que estas verdades nos lleven a puerto seguro
que nos lleven y nos acerquen más a Jesús. Padre, muchísimas gracias por esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén.